por error, ¿no? Cosa que Trump no piensa cumplir. Ahora están analizando de ponerle el desacato, ¿no? Entonces, es tan fascista, violatoria de todos los derechos, que hasta jueces conservadores, eso es lo que yo quiero marcar, ¿no? Jueces conservadores, jueces liberales, jueces neoliberales, votados en distintos momentos, tanto en Estados Unidos como en Israel, le votan en contra. No así acá en Argentina, porque bueno, en Argentina sabemos que nuestra Corte Suprema no sirve para nada y que lo único que sirve es para fallar en contra eh, de todas las leyes y procesos populares, ¿no? Para eso está la Corte Suprema, para eso está Comodoro Pi, un juez vergonzoso como Rafecas, que actuó muy bien como decían los compañeros, ¿no? Con el genocidio pasado, porque fue un tipo que trabajó muy bien, es muy reconocida su labor para esclarecer y documentar los casos de violaciones de nuestra dictadura militar, pero que con el genocidio presente, más documentado de la historia, el palestino, él considera que decir que está sucediendo un genocidio es antisemita y condenó a Vanina Biasi y le trabó un embargo de 10 millones de pesos. Y el fundamento del juez Rafeca fue que el ejército israelí hizo todo lo posible para minimizar los muertos. Cosa que la verdad que eso le salió bastante mal, porque hay más de 80.000 muertos y 100.000 desaparecidos, quienes el 60% son mujeres y niños, ¿no? Así que bueno, realmente me parece que el juez Rafeca no está muy enterado. Entonces, ¿qué podemos decir? Que hay que volar Comodoro Pi. O sea, no hay un juez que valga la pena, ni en la Corte Suprema, ni en Comodoro Pi, ni el, ¿cómo se llama? El Consejo de la Magistratura, que es el que nombra finalmente los jueces y no los remueve, ¿no? Así que bueno, pero bueno, nosotros somos un caso aparte. En Estados Unidos e Israel se le pone freno, o se le intenta poner freno a esta agenda fascista, violadora de todos los derechos. Y esa misma agenda fascista, compañeras, es la que critica y demoniza al Papa Francisco porque él no estaba alineado para nada con esa agenda. Incluso él, los israelíes, no sé si se enteraron que eh, pa- mandaron un pésame, pero después lo sacaron porque ellos están muy enojados con el Papa Francisco porque intervino varias veces para tratar de frenar el genocidio. Bueno, muchas gracias compañera, como siempre, las escucho. Plumi, ¿puedo hablarte? Martín, Plumi, espérame, Gargo, un cachito. Espera que después está Sebastián. Martín, yo no, quiero hacer es un comentario para ustedes dos como administradoras del grupo. Me está escribiendo mucha gente que quiere entrar. Yo publiqué que ustedes estaban haciendo space. Y me escribe, por ejemplo, Perón diciendo, decirle que me desbloqueen porque las quiero escuchar. Desbloqueenlo. A ver, dale, Plumi, Sandra. Yo no lo tengo Perón. bloqueado a Perón. Vos, Plumi, ¿quién el que está de anfitrión? Las cucas. Me están escribiendo muchas compañeras y compañeros diciendo que están bloqueados. Sandra. Sí, no, hay muchos. Yo puse que vengan al grupo de las cucas que. Pero digamos, los hemos bloqueado en su momento cuando hemos tenido alguna mala experiencia, o los hemos visto, por ejemplo, en listas donde nosotros no teníamos nada que ver, y desde ese momento que están bloqueados. Ok, bueno. listo, esto es el espacio de ustedes, compañeros, por respeto. Pero bueno, me llama la atención que tengan tantos compañeros bloqueados, compañeras. O sea, me están escribiendo, yo puse en mi muro que estaban ustedes online. No, Edgardo, generalmente bloqueamos libertarios nosotros, no compañeros. Puede haber algún compañero porque... No hay discusión de mi parte, solamente preguntaba porque me están escribiendo algunos y bueno, como lo puse en mi muro, están queriendo entrar y me dicen, loco, no puedo porque estoy bloqueado. Bueno, pero no importa, Ya que lo mencionas, lo quería decir, porque a Morenistas también hemos bloqueado, Sandra.
y a libertarios, por supuesto, pero además tenemos mucho problema porque nos han bajado como 5, 6, 7 veces el space en una misma noche. Entonces tenemos esa política de que si no comparten nuestra idea, bueno, que nos escuchen de oyentes, pero no dar palabra ni tenerlos en sala, porque nos pasa eso, ¿viste? Que después entran y nos denuncian hasta que lo bajan al space. Esa es la verdad. No, pero igual, a ver, yo estoy tan fanatizado para que se escuche la palabra de la mujer peronista, de la mujer latinoamericanista, la mujer peronista. Está tan machista el tema de los spaces últimamente, donde no existe otro más feminista o más representativo de la voz de la mujer que las cucas. No existe, por ejemplo, en el otro espectro, en el lado libertario, no existe algo similar a lo de ustedes. Con lo cual estoy tan a favor de lo que están haciendo que voy a tratar de que sea lo más masivo posible. El tema es cuando me dicen, che, pero decirle que para que sea masivo que desbloqueen a la gente. O sea, compañeras, de corazón y de alma, sean abiertas de mente. Lo que están haciendo ustedes está muy bueno, pero y me gustaría que sea masivo. Con lo cual a Edgardo, veces hay que más o menos manejar un poco la visión del que no piensa tal cual como nosotros. Pero bueno, no, es de ustedes. Edgardo, discúlpame, acá entra gente que piensa muy diferente a nosotros y a veces hasta hacemos el trabajo de educar a gente que por ahí el tema viste, de que no entiende a las mujeres, los entendemos, los escuchamos, les hablamos bien. El tema es que este espacio está siendo muy vapuleado desde hace un tiempo para acá. Hace 20 días atrás o 28 nos bajaron 7 veces el espacio, o sea, nos lo volteaban. Vos sabés bien que teníamos un día cada uno para hacer espacio y sin embargo hubieron compañeros, entre comillas, que empezaron a abrir espacio el mismo día que nosotras. O sea, ¿sabés las que venimos sufriendo, Eduardo? Vos no lo sabés porque vos tenés tu No es espacio, lo manejás como querés y entrás al Sandra, que quieras. El tema es que a este espacio lo han tratado de voltear 200.000 veces para que nos cansemos y no abramos más. Y cada vez nos dan más ganas de abrir. Eso te cuento. bien ahí, esa es la actitud. No nos van a nosotras, no nos van. Lo hacemos de corazón. Nadie recibe un mango. Lo hacemos cansada, no cansada, lo vamos a seguir haciendo. Le guste a quien le guste, así tengamos 10 Me personas, son encanta las esa 10 actitud, mejores me personas encanta. para nosotros. Bueno, Listo. compañeros, Lo que bajo de quería, nuevo, ustedes deciden quiénes participan o no. Me están mandando mensaje algunos diciendo, porque está claro, bien. cuando... Edgardo, preguntale qué hacen, porque también hay compañeros y compañeras que vienen acá y después vienen acá, nos empiezan a atacar y después en otros espacios y hacen putería. Y nosotros queremos hablar de política, de las cosas que pasan en el país. No tenemos para perder tiempo con puterío. Discúlpame, pero la realidad es esta. No, está todo bien, compañera, solamente te informaba, Te bajo de nuevo como agradezco, sí, oyente y dejo lugar a que suba alguien más. Besos. gracias. Yo lo que quería aclararle a Martín, vos dijiste, los israelíes pusieron un tuit y lo borraron. A ver, no son todos los israelíes, porque en Israel hay muy buenas personas. El que lo hizo fue el primer ministro Netanyahu. Puso un tuit y después al otro día lo borró. Quiero aclarar eso porque no son todos los israelíes, o si le querés llamar judíos, no todos los judíos son sionistas, no todos son afines a Netanyahu, que para mí es una cagada de persona. Quería aclarar eso nada más porque para no herir susceptibilidades y porque es la realidad, si no, no lo diría. Sebastián, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todas, a todos y a todes. Las Cucas, Sandri, Plumi. Bueno, más que nada, la verdad que me sorprendió mucho
más allá de que ya se habló mucho de lo que significó Francisco para nosotros y no solamente para la Iglesia Católica, sino que para la gente que también no comulga con la Iglesia Católica, yo creo que lo de hoy fue trascendental, por varias cosas. Una fue por el manifiesto que escribió la Iglesia, ¿sí? O en este caso Roma, que yo nunca creí que la Iglesia iba a poner lo que puso con el manifiesto que fue enterrado Francisco. Eso deja no solo un legado, sino que también el discurso que hizo el cardenal, que no me hablen de nombres, cosas, porque yo no me acuerdo ni la fecha de cumpleaños de mi hijo a veces. Perdón. El discurso que dio fue muy, muy elocuente y muy a favor a Francisco. Yo nunca creí que en la boca de un cardenal podrían salir las palabras que salieron. Y eso deja la vara para el próximo, más allá que haya rosca, que yo entiendo que va a haber rosca, que hay gente que no lo quería a Francisco, obviamente, pero yo creo que ahí bajó una línea de un legado que pone muy en alto la vara a quién se va a elegir después. Ojo el piojo, lo mismo también acá, como es el padre que hizo, que hizo la homilía acá, también me encantó, mucho no lo pude ver porque estábamos justo con mesas nosotros, estábamos ahí haciendo el corredero de Rivadavia, bueno, con el compañero Santoro, pero él estaba realmente, no pudo ser el corredero y estaba en la misa, pero la verdad que después lo escuché y me encantó. Y yo creo que el legado los de derecha, digamos, o los tradicionalistas, o los no progres o de derecha, Los conservadores. los conservadores, yo creo que la van a pensar dos veces. Y no sé qué jugada se puede armar ahí, pero la verdad que el legado de Francisco, aparte nunca hubo tanta gente en la despedida de un papa, ojo el piojo, que la presión ya es de no solamente los que están dentro de la Iglesia Católica, sino de los que son parte desde afuera, la gente excluida, la gente que defiende la exclusión y todo eso. Más que nada, yo hoy por hoy me llevo el legado del Papa Francisco, que es muy notable destacarlo, más allá de todo lo que se diga. Y quería aclararle a Martín, era el que habló antes, que yo sé que la cúpula de la Iglesia Católica fue partícipe del golpe de Estado, pero en cambio Francisco lo que hacía era sacar gente de acá. Le daba pasaporte, conseguía pasaporte, el chabón trataba de rescatar gente, no estaba para nada en la cúpula en ese momento de la Iglesia Católica. Muchas gracias a todos y bueno, sigo apoyando este espacio y vamos para adelante. Gracias, Eva. Sí, el legado que dejó. Y sabés también que otra cosa creo que va a pesar, es muy cierto lo que vos dijiste, porque todo lo que dijo el cardenal, tremendo. Yo cuando lo escuchaba decía, qué hermoso lo que está diciendo. Pero también el tema de la gente, los católicos. Afuera de la iglesia había canales de todo el mundo entrevistando gente, y todo el mundo hablaba de lo mismo: la humildad, la inclusión, el amor del Papa, la sencillez. Entonces yo creo que eso también va a pesar, porque si no se les van a empezar a piantar un montón de católicos, que no es lo que quiere la iglesia, obviamente. Así que, digo, el Papa, gente, se plantó respecto del cambio climático. Habló de los tecnócratas. A ver, si entendemos, los tecnócratas. El principal tecnócrata que tiene hoy el mundo es Elon Musk. El principal es él. Y lo que él quiere hacer, porque ustedes dicen, siempre charlamos que no, que nos quieren robar la energía. Lo que él quiere hacer es poblar Marte, armar
un planeta tecnócrata, un planeta donde, o una sociedad donde, por ejemplo, a los gobernantes los elijan las élites, que no cualquiera tenga derecho a votar. No hablemos de las mujeres, o sea, se termina la democracia. No que voten los hombres solamente, no, sino las personas elegidas intelectualmente, elegidas por su posición económica, y la energía la necesitan para poder poblar otro planeta. Y eso lo habló el Papa Francisco hace mucho tiempo, como si ya se lo hubiera visto venir. Y bueno, digo yo, por ahí no lo escucharon todos, no lo escuchamos. Yo lo vengo escuchando porque yo al Papa Francisco lo adoro desde que llegó y siempre lo escuché. Pero él habló de los tecnócratas. Y el dueño de esta red, ya el padre era tecnócrata, fue criado como un tecnócrata. Entonces, entendamos ese tipo de cosas. Entendamos que el Papa se le puso de punta al poder mundial y que mucha gente banca en el mundo esa postura del Papa. Muchos católicos la bancan. Entonces, dicen que están también viendo o van a tener que ver el tema opinión en redes, el tema opinión de la gente en la calle, el tema opinión de distintos países, porque no es joda. Nosotros nos quejamos, el Papa nunca vino a la Argentina. Primero que no se quiso inmiscuir en una grieta de mierda que tenemos acá hace ya unos cuantos años. Segundo, gente, fue a países, el primer viaje fue a un país donde muere toda, o a un lugar donde mueren los inmigrantes ahogados. Digo, hay gente que necesitaba más la presencia del Papa y con su política. Entonces, digo, dejemos de ser egoístas, dejemos de estar enganchados con que no quiso venir a la Argentina. No es que no quiso, no vino por diferentes motivos, pero era el Papa del mundo. Eso es lo que no entendemos. Ya no era más el Mario Bergoglio argentino, era el Y Papa Sandri, Francisco acordate del lo que hizo mundo. cuando le regalaron el Lamborghini, que hizo, lo subastó y qué hizo, ¿te acordás? Ay, ¿qué fue que hizo con el Lamborghini? ¿Lo donó? Puso la guita para repatriar a gente de Palestina. Claro. Bueno, de hecho, él salía, cuando él asumió como papa, primero, el dolor de cabeza que tenía la seguridad, la guardia de él. Porque el tipo se les escapaba caminando, a las 5 o 6 de la mañana salía a caminar. Se les iba la óptica, se les iba a comprar bizcocho, iba a comprar cosas que él quería o necesitaba. Después, en vez de andar en un auto lujoso, blindado y con toda la seguridad, chicos, andaba en un Fiat 500. Que no sé, como bueno, va adelante, manejaba él, porque atrás no hubiera entrado. Digo, la humildad. Dormía en una habitación donde dormían los cardenales, comía con la guardia suiza. El tipo no comía solo, no aceptó todos los lujos. No aceptó esas cruces de oro y toda opulenta que le quisieron hacer poner. Él se asumió y se enterró con la cruz esa que tenía de acá en la Argentina. De No te hecho, en el olvides de los sepulcro, zapatos, eso que no sé cuántos euros valía, que lo rechazó. claro, él no quería, no, gracias, decía, yo con esto estoy bien, no, gracias, no los necesito. No quería que lo sepulten con el cajón forrado en terciopelo, que me parece que se lo pusieron igual. No quería que lo sepulten con la capa, me parece que se la pusieron igual, la capa roja. Pero digo, de una humildad, eligió, otros papas usaban 3 cajones para los distintos días, que de mármol, que de no sé qué. Él dijo un cajón de madera común y corriente. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver y hacerle ver al que lo putea. Predicó con el ejemplo.
Y nosotros queremos hablar del Papa y nos duele y lloramos. Yo lloré 3 días seguidos y esta mañana me levanté a las 5 y seguí llorando cuando lo sepultaban. Pero digo, tenemos que aprender con el ejemplo. Tenemos que dejar de maltratar al otro, tenemos que dejar de atacar al otro, tenemos que dejar de sentir odio, bronca, bueno, enojo por ahí podemos sentir porque no somos el Papa, pero digo, tenemos que predicar con el ejemplo, como él decía, Maradona dijo, lo fui a ver al otro por Juan Pablo y le tuve que besar el anillo, cuando lo fui a ver a Francisco me agarró y me dio un abrazo. Y Francisco decía, ayudan a los pobres, ¿le dan un abrazo o simplemente lo ayudan? ¿Cuánta gente ven que ayudan a un pobre y le dan así como con asquito de lejos o dinero o ropa usada o alguna mercadería? Digo, ¿Puedo son cosas, hablar? no es nada más. A ver, que me bloquean todo el rato. A ver, ¿Quién te bloquea? ustedes, a ver, no sé quién, pero bueno, Nadie. a ver. Lo que pasa es que el primer papa que hay de Sudamérica. Lo que pasa es que Sandra abre el micrófono cuando los demás están hablando, entonces acopla. Acá, Sandra, tenés que levantar la mano y te pasamos la palabra para que puedas Lo explayarte. siento. Sandra, ahora que tenés el micrófono, te vas al corazón, le das clic y a la derecha de todo hay una manito levantada y se te va a levantar como la tiene levantada el cuervo loco. Cuando sea tú, ahora le doy la palabra al cuervo y después te doy la palabra a vos. Si no te queda, ahí te quedó la manito. Si no te queda, bueno, yo te anoto porque a veces de la computadora no pueden levantar la mano. Pero bueno. Adelante, Cuervo, buenas noches, ¿cómo estás, compa? Buenas noches, compa. Saludo y abrazo grande, la Cuca, Sandra, Blumi. Los estuve escuchando y bueno, en el caso mío, en mi caso, sí, no soy muy creyente, sí, solo cuento con el bautismo, no tomé la comunión, pero Francisco es como que mm, fue como un llamado que yo sentí, un llamado en el cual me abrí, ¿sí? Esto no me pasó nunca, solamente me pasó con Francisco. Lo he escuchado siempre. Yo vivía en la zona de Lugano y algunas veces he ido a la iglesia de Flores y lo he visto dando misa y iba porque iba en acompañamiento a mi mamá, sí. Pero después, cuando fue papa, es como que fue como que sentí algo como un llamado, ¿no? Y gracias a él, no significa que voy siempre a misa, ¿no? Pero eh, creo un poco más de lo que creía antes. Sí, queda muy demostrado, ¿no? Que fue el primer papa del mundo que se dedicó, ¿no? Que se dedicó al que menos tiene. Y fíjense, ¿no? Que le pusieron
los zapatos de él, ¿no? Con la punta de gastada, no, él era muy sencillo, no, no necesitaba este, ostentar, ¿no? No, él no quería el oro, no quería el platino, ¿no? Un papa muy eh, muy sencillo que se dedicó siempre a, eh, como Del bien, pueblo, se dice del pueblo, del pueblo. exactamente, del pueblo y del que menos tenía. Y la realidad es como bien vi en C5N a- hace un ratito. Fra- Francisco fue y es las 3T, ¿no? Que es trabajo, techo y, y tierra. Entonces, eh, y espero que sigan el legado que dejó eh, Francisco, porque he estado viendo y leyendo y escuchando medios extranjeros y la realidad es que quieren de poner un papa que tire para el lado de la derecha. eh, ya sabemos, ¿no? Los motivos y el por qué, ¿no? Pero creo que si llegamos a entender, ¿no? Lo que nos dejó eh, Francisco, eso no tiene que pasar, tiene que seguir el legado. Exacto, Eh, Cuervo. Aparte viste que fue un papa que rompió todos los protocolos. Se le es subía un nene cuando él estaba dando la misa y él seguía dando la misa de la mano del nene. Digo, a ver, gente, el domingo de Pascua, pobrecito, no daba exacto, más. No daba más y él quiso pasear en el papa móvil entre la gente, pasear, Igual les pasar. digo, que yo me voy a meter, pero ustedes no saben lo que es tener un papa argentino, que es su tierra, de verdad. Un papa Sí, acá como no sé, fue él encima, no, encima que quitó todo lo del oro y todo lo demás. Él lo intentó hacer mejor. Es verdad que hay políticas en el Vaticano que no lo dejan hacer más. Intentó todo. Decir que hay dos pueblos, no solo Israel, había dos pueblos, Palestina e Israel. Él lo intentó todo dentro de lo que le dejaban hacer, porque saben que es política. El Vaticano es política también, ¿eh? Ojo. Por eso Es un ahora Estado, están, el Vaticano es sí, un Estado. claro, es política. Es política, ¿sí? todo es Sí, política. sí, bien queda en claro, ¿sí? Que Francisco no pudo hacer mucho, ¿sí? No, él quería hacer más, ¿No? pero Él, él, no pudo. él lo quería No, hacer, Cuervo, hizo un pero no montón, pudo. No, pero igual hizo un montón. Sí, pero ustedes como hizo un montón, argentinos, da pero igual de bueno, derecha o izquierdas, ustedes tienen que estar súper orgullosos porque decían el papa comunista, el papa no sé qué, ¿no? Ustedes saben lo que hay, ¿no? De todo lo que se ha dicho de él. Pero ustedes tienen que estar súper orgullosos como argentinos. De verdad que yo soy de Uruguay y mi padre está en Argentina y todo lo demás. Yo entiendo más o menos la política y todo lo que hay, ¿no? ¿Vale? Pero yo creo que ustedes como argentinos de verdad tienen, da igual de derecha e izquierda, tienen que estar muy, muy orgullosos de lo que intentó hacer Francisco, ¿sabes? Porque él dijo,
quién es el que más austero, el que más con la gente, y me pongo Francisco, por Francisco de Asís, Sí. ¿sabes? Él lo hizo así. Tocaya, Y mira, te voy a decir una cosa. de verdad les digo que tienen que estar súper orgullosos. Yo no soy Sí. católica ni nada por el estilo, pero la muerte de él de verdad que me tocó muchísimo porque de verdad ha sido de verdad, un tipo súper buena gente. Ha intentado hacer, vos viste lo que hicieron con lo que él dijo, tienen que venir transexuales y a mi tumba, ¿sabes? Y era una persona muy, 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 muy consciente de lo que lo rodeaba. Y de verdad, lo hace muy grande a los argentinos, pero Es muy grandes. que, que Francisco, ¿sí? Para que se entienda, eh, an- antemano cuando asumió como papa, Lo que pasa que él separó, ¿cómo era? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba lo separó que él y, era? Él era, y pidió era, perdón. sí, pero que él era como, Bueno, ¿cómo se llama lo que él era Obispo, antes? No, no, antes. cardenal. No, 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 no. ¿Era jesuita? No, no Ah, era sí, jesuita. jesuita él. Sí, es jesuita. Sí, el Sí, ¿entendés? sí, primer papa jesuita fue. sí, Claro, sí. lo que pasa que eso es estar muy a favor de vos ves lo que está pasando. Era muy realista. Entonces, ese legado que dejó él, de verdad les digo, que yo no soy católica, pero como yo no soy argentina, pero solo me toca de Rambullé porque soy uruguaya, y yo creo que tienen que estar muy orgullosos de lo que ha hecho. Se mostraba lo que era el púlpito de antes que el vino y después que el vino. Quitó todo lo de oro, ¿sabes? Era como la cruz de plata y la cruz de madera. Es que es un visionario de verdad, y de verdad, ustedes como argentinos tienen que unirse en esa manera de pensar. Sandra, yo te Mm, agradezco mm, por ese cariño y respeto que tenés por nuestro sí, papá. sí. Nosotros creo que No, lo que no, no estamos, solo, no solo, no solo por el Papa, sino por la Argentina, de verdad, ¿eh? gracias, No es gracias. solo de verdad, porque siempre dicen, los uruguayos son los resentidos, no sé qué. Yo No, no no, entiendo nada, una puta mierda, no lo entiendo, no lo entiendo. Y de verdad yo soy uruguaya y les digo de verdad, tienen que valorar muchísimo más la gente que tienen buena y muy buena, que las tienen. Y ustedes no son solo los porteños, ¿sabes? Que es verdad que los porteños tenemos una imagen un poco muy distorsionada. El mundo entero tiene una versión distorsionada de lo que son los argentinos. Y los argentinos no son solo Buenos Aires, son Rosario, son Córdoba, ¿sabes? Y eso yo sí lo entiendo. Así que nada, que un besito y no me corten. Que no voy a hablar mal gracias. de los argentinos. Es No, que buena no, onda, no, ¿eh? no. Sandra, no, 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 para nada, sí, al contrario, te agradezco. Te agradezco y te cuento algo rápido antes de pasarle Mm, la palabra a mm. Plumi, que está con la manito, es que acá en Argentina los medios de comunicación, que son todos hegemónicos, que responden todos a la ultraderecha o la mayoría, el 99%, se encargaron de fomentar el odio hacia el Papa, obviamente a las personas que miran esos canales, Vos sabés porque lo lo que mira, trataban mira, del Papa escúchame. comunista, el Papa zurdo, o sea, Sí, pero ese es el tema. a ver, estamos vistos todos como zurdos por pensar en los demás y pensar Sí, en el bienestar animal, ¿sabes? Es como se ha vuelto como en contra ser buena persona. Yo me creo buena persona porque
Yo sé lo que pasa cada uno, yo puedo entender, pero hay que ser buena gente. Y buena gente, ¿sabes lo que es ser buena gente? Ser buena gente es ser buena gente. Pensar en los Total. demás. Y eso nos hace walk y mala persona y somos súper zurdos. No sé yo. Bueno, tenemos que ir poco a poco y, a ver, ser buena persona y pensar en los demás no te hace radical. Radical es otra cosa. Así que nada, besitos para todos Besos, y Sandra, todas gracias. y de verdad, han tenido de verdad, ustedes los argentinos lo han tenido, igual también lo han aprovechado, ¿eh? Pero seguramente, Gracias, Sandra. seguramente sea el último papa americano, sudamericano que tengamos. Pero bueno, así que nada, yo no soy Esperemos, católica, pero eso, esperemos que no. Esperemos que no. Vamos a hacer fuerza para que salga otro de acá de Latinoamérica. No sí, pero porque no, pero si sale, él era tan buena gente, de verdad, que mira que yo escucho cosas y veo documentales. sí, sí, Y argentino total, hablaba como sí, sí. argentino, tomaba mate como argentino, es que era argentino total, nunca se escondió de ser argentino. No, no, Por no. eso ustedes Che, no se Sandri, escondan. Mm, quédate después si querés volvés a levantar la manito, porque así le voy Bueno, pasando que tengo bueno, pedido de palabra. bueno, Gracias, un compañera, muchas besito, gracias. besito para Lumi, todos. Total. beso. Lumi, Sí, yo quería sumar a lo que estaban diciendo, que bueno, comparto lo que decían de Francisco, que lo que más me gustó es que él en un momento decía que lo que necesitaba es que la iglesia, los hombres de la iglesia, las personas de la iglesia dejen de la comodidad y salgan y busquen y vayan a la calle y vayan a donde se necesita. Y él lo hacía, si bien, bueno, no vino a la Argentina por lo que ya explicaron, él me encantaba verlo en esas charlas que tenía con personas trans o gays, y bueno, y él decía que Dios acepta a todos, que él no podía rechazar a nadie porque eso lo dice el Evangelio, digamos. Dios incluye a todos. Esa coherencia tenía, ¿no? Porque lo primero que dijo fue hay que salir, y él salía o recibía gente que antes era rechazada, o que mismo ahora hay gente de la iglesia que es muy tradicionalista, o sea, muy tradicional, o no sé cómo decir, porque no es tradicional, eso en realidad está discriminando. Y sin embargo él cumplió su palabra. Y ese era mi miedo, porque yo cuando le eligieron papá, estaba súper contenta, si bien yo fui formada en una familia católica, súper contenta, no soy practicante religiosa ni nada, pero sí quería que salga. Pero a la vez tenía la duda, ¿no? ¿Qué podrá hacer o cómo será su desempeño? ¿Cómo podrá hacer lo que quiere? Y fíjate que sí, que pudo hacer lo que quiso, aunque hubiese podido más, pero nos dejó re bien, como decía Sandra, re bien representados. Y no fue fácil porque la política ahí es áspera también, y sin embargo él respetó sus ideas, las mismas que tenía acá, las llevó allá y las respetó. Eso se valora un montón, yo lo valoro mucho a eso. Bueno, eso quería decir, paso palabra. gracias, Plumi. Sí, como decía él decía, tenemos que recibir a todos, es con todos adentro. Digo, pequeño detalle, ¿no? Que por ahí no la entendemos nosotros, pero mucha gente no la entiende. Bueno, no sé si estaba Juancho o Sebastián. Juancho, la vuelvo a levantar después de Juancho. Dale, Juancho, adelante, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicas, chicos, todos? Escuchándolos un poquito y hacer un poco de memoria. La verdad que hay una parte Dijiste recién vos, más mente abierta con los seres humanos que tenemos en la lista de bloqueados, compañera. Están escribiendo un montón de personas.
¿Qué pasa? Para un peronista, una mujer es polémica. Hoy está nos está haciendo propaganda Edgardo y quiere que desbloqueemos a morenistas que son lo No, más. bueno, pero a ver, que no piensen exactamente igual, Plumi. A ver, ¿Puedo hablar hace o...? eso lugar al bloqueo. A ver, Plumi, Ahora sos va a una hablar. mujer inteligente, Plumi. Edgardo, va a hablar Muy Juancho. inteligente. Pero Plumi, sos Juancho, adelante. Sí, hola Edgardo, ¿cómo andás? No sé qué le pasaba. No lo No, entendí muy bien. estoy bien, pero me pasa esto, Plumi, sos una mujer muy inteligente. Que alguien no piense exactamente igual a vos, ¿da lugar a que justifique eso un bloqueo? ¿La cortás un rato y dejás hablar al resto? Edgardo, Sería el posible. problema, permitime, el problema no es que piensen diferente. El problema es que hay gente que viene y te quiere marcar la agenda del espacio. Hay gente que viene, nos denuncia el espacio, nos hacen caer el espacio 6 o 7 veces por noche. Hay gente que viene y quiere hablar de lo que quieren hablar, porque te dicen, ¿para qué hablamos de estas pelotudeces? Hay que hablar de lo otro. No, ya está, Entonces, ya esta lo gente, dijiste. Che, en serio, ya lo explicaste. Estás todos los sábados con el culo en la silla organizando esto, listo, ya está. Decidí vos qué se hace y qué no se hace. no te enojes, Caro, dale, Juancho, No, no, pero no adelante. me enojo con vos, me enojo porque, viste, basta. No, ya Bueno, sé, pero lo saco un viste, poquito. ¿sabés? Mirá, permíteme, Juancho, una cosa. ¿Sabés qué otra cosa voy a decir, Caro? No van a un espacio hosteado por hombre a decirles lo que tienen que hacer, ¿eh? Ahí los bajan de un ondazo, los echan. No, no estoy diciendo lo que tienen que hacer, Sandra. Solamente digo que hay muchos compañeros que podrían estar acá. Van, Bueno, listo. pero no Eso están. está. ¿Podemos hablar los que estamos acá o vas a seguir llorando por los que no están? Edgardo, después No, lo hablamos. compañero, yo no Edgardito, lloro nunca. Edgardo, Gente confunde. después lo hablamos por Edgardo Leso no privado. llora. Después te escribo por Edgardo Leso privado. no Después llora. lo hablamos Bueno, por pero privado. pero no digas que Edgardo Leso llora, porque Edgardo Leso nunca llora. Yo no dije que llora, dije después lo hablamos por privado. Juancho, adelante. No, Bueno, vos no, bajen, Sandra, vos no. Otra mujer. bajen, Pero igual, bajen un tranquilo, cambio, relajen bajo un que cambio y me voy. que falleció el Papa Francisco. En reivindicación del Papa Francisco quería decir nada, recordar que hubo un tipo que hizo campaña con las 3T, llamado Daniel Scioli, invocando en 2015 cada vez que pudo al Papa Francisco y le fue a visitar al Vaticano y terminó siendo un traidor terrible de las convicciones y visiones que tenía el Papa, ¿no? O sea, fue utilizado el Papa tanto en ese momento como ahora, ¿no? Pero bueno, sí, como decían algunos acá, es político, obviamente el Vaticano es político, es una ciudad, el Papa representa una ciudad dentro de Roma, ¿no? Chiquita, pero con un poder infernal, la representación del Papa. Y Francisco la supo trasladar lo que hacía básicamente en la Catedral de Buenos Aires, plasmarlo en el Vaticano, y la verdad que lo hizo muy bien, por eso hubo 250.000 fieles visitándolo. Creo que si hubieran dejado más días hubiera habido más, muchos más. Y yo no soy muy católico, ¿no? Pero me pasó un poquito lo que me pasó con Néstor, ¿no? Paradójicamente en esto de pensar la política desde un lugar que ya no confiabas más, y cuando apareció Néstor, como que te devolvió, y el Papa como que le devolvió el cristiano o el que no creía más en la iglesia, esto de hagan lío y bueno, nada. Como una revolución dentro de la iglesia. No nos olvidemos que en ese momento, 2013, cuando asume el Papa, había denuncia de pedofilia y adentro de la iglesia, había, no sé si acá o en qué lado más, pero adentro del Vaticano, claramente. Hay una historia
dentro del Vaticano una chica asesinada, embarazada, y según se cuentan las investigaciones, fue una chica que se violó la mano derecha de Juan Pablo II. Todo es política. Pero bueno, el Papa vino a todas esas cosas, subsanarlas, reencontrarse con los que menos tenían, acercar la iglesia a lo que menos tenían, y eso yo creo que lo pudo lograr, lo hizo bien, y yo, por lo menos de mi parte, la reivindicación que veo hacia Francisco es esa. Un tipo que supo llevar la política como pocos en el mundo. Y bueno, nada, hay que reportar eso y saludarlas, que me había tomado unas vacaciones. Sí, Juancho, qué bueno que volviste. Escucha, ahora que haces el paralelismo de Néstor y Francisco, ¿sabés lo que se me vino a la cabeza? Esta cosa de Néstor cuando asumió que por acercarse a la gente lo lastimaron en la frente con una cámara de foto y el Papa lo Claro, mismo, se acercaba, to- esa espontaneidad, esa cercanía, ese en eso, afecto, eso es totalmente, a eso me refería, sí. Sí, totalmente, increíble. lo vi desde ese lugar, sí. Sí, sí, muy lindo aparte. Gracias, Juancho. Sebastián, adelante. Sí, no, más que nada, el tema de Space creo que tienen que hablarlo por privado, que le pase a la gente que quería entrar o no. Basta, ya está. Creo que se bajó igual Space. No, yo quiero decir lo siguiente, y a Plumi le digo, viste que la transmisión oficial la cortaron y pusieron a unos chicos que, viste que cada vez que el Papa se iba a algún lugar, iba y le llevaba una ofrenda de flores blancas ahí en la iglesia donde está sepultado. Y vos sabés que cortaron la transmisión y no se vio cuando lo recibieron las mujeres trans ni los cartoneros. Eso me llamó la atención por qué lo cortaron, ¿no? Y después quería decirle a esta amiga que creo que era uruguaya, pero tenía muy acento español, que el Papa trascendió lo que es la Argentina, ¿eh? Más allá de que el Vaticano es un Estado, porque convengamos que el Vaticano es un Estado, en Roma lo adoraban, en Italia lo adoraban, en España lo adoraban. Se entiende que la primer ministra, que es ultraderecha, llegó a llorar. Y yo vi hoy cómo la abrazaba Milei, la abrazaba, pero demasiado, como diciendo, che, ¿se te murió alguien? Me causó espanto, realmente, pero quiero que entiendan, igual Brasil, en Brasil al Papa lo adoraban, y la verdad que lo que hizo Lula, abriendo su mente y llevando no solamente una comitiva que era fiel a él, llevó como es, llevó al presidente de la Cámara, llevó una vicepresidenta, bueno, y creo que el de Francia también llevó un vicepresidente, y la comitiva de Lula era transversal, Y a no Vilma, había, a Vilma Rousseff, claro, no, está bien, pero igual llevó el ministro de Justicia, llevó al de la Corte Suprema, que no tiene nada que ver, o sea, de la corte era. exactamente, no, llegó una comitiva que no era tan afín al partido de él, ¿se entiende? Es lo que tenía que haber hecho Milei y no llevar a la Pato Burrich, que hace rato que el Papa había dicho tirar No, gas no, pimienta. llegó la gente que está en la línea de sucesión. No, que exactamente no, pero llevó a Petovelo, que fue criticada por Francisco. No, ¿A Lula, dónde? Lula, sí, Lula sí, ¿A digo, dónde? no, no, este tarambana no, este no te. no, yo veía la comitiva de Milei, eran los locos Adams, posta. Sí, sí, Pero bueno, lo que quería sí, sí, recalcar es una. que trascendió la Argentina el Papa, ¿eh? Y lo que le decía a Escuchá, Plumi Seba, era, no, antes que se vaya, estaban los chicos pobres cuando llegó el cajón, lo que pasa es que no lo recibían, estaban al costado. claro, pero Cuando, en la oficial se cortaron la señal y pusieron a unos chicos que daban una ofrenda de rosas blancas. sí, sí, eso cuando entran al altar, pero al costado cuando llega el cajón, la gente En la esa que está, no era escalinata. que iban a, claro, en la escalinata, no era que iban a entrar con el cajón, eso nunca dijeron, el cajón lo entraron ellos.
Pero estaban los chicos, yo los vi. Vi la gente que estaban ahí acostados. Ah, perfecto. Yo no lo vi, por eso te digo. Incluso viajó de Argentina, que lo llevó el Vaticano, uno de los, no sé si era cartonero o qué, que El también había viajado. cartonero. Sí, El cartonero amigo que, de Francisco, sí. Que bautizó al claro, Había, hijo, porque que se fue, llama había, Francisco también. fue la claro, Asunción y fue ahora. exacto, Bueno, y después No se exacto. llama, tuvo todo un quilombo con la no se llama familia, Asunción. ¿viste? Que un primo que lo usó Novarecio. En realidad, el otro sobrino del Papa dijo que nunca gastaran guita para ir a verlo a él. Y lo mejor que podían Totalmente. hacer es Sí, donar esa guita a algún lugar, a algún comedero, a algún sí. lado, pero nunca para verlo a él. Sí, su pontificado, agregando esto que está diciendo Sebastián, fue franciscano. A ver, fue un tipo que se sepultó con los mismos zapatos que tenía acá en la catedral, en la basílica. No sé si era lo mismo, pero bueno, el anillo se vio que era el mismo, la cruz era la misma. Nunca hizo uso de los atributos digamos así, del mando papal. No, en la Este, última entrevista que le dio Navarro, dijo que los tenía que cambiar porque ya estaban rotos, porque en realidad eran ortopédicos. Claro, chicos, 12 años claro. lo habrá cambiado unas cuantas veces, pero digo, nunca se puso No, esos zapatos hechos a 2 medida. años. La de Navarro fue hace 2 Chicos, años. y la habitación donde dormía, que creo yo que es más chiquita que la mía. O sea, una habitación sencilla y comía con todos los empleados, con los de la Guardia Suiza, No, o sea, Sandri, ¿sabés lo que llegaron a decir? Que él hacía eso para que no lo envenenaran, cualquiera. qué bien. No, Mirá sí, vos, eso lo desmintieron después que le probaban la comida, era todo mentira, eso, nunca le probaban claro, nada. pura No. estupidez, pura Sí. estupidez, pura No, un tipo que estupidez. viajaba en el subte A, pues soy de Capital, lo que son de Capital, ¿se acuerdan? De Madera, en ese Sí. tiempo, un tipo que era cardenal y viajaba en el subte. No. A ver, la humildad del tipo, ojo que en ese momento no era santo de mi devoción, Bergoglio, por esta acusación que tuvo, bueno, nada, después se comprobó que no había sido así, que él no había entregado a esos curas y bueno, nada. Pasó a ser el Papa Francisco y bueno, pasó, pero en su momento hubo mucha resistencia, al menos de parte de los que somos peronistas. Francisco Bergoglio en su momento no era un tipo, no era un cura de los mejores vistos. De hecho, la primera pelea la tuvo con Néstor. Está bien, pero ¿quién Después se fue el arregló, primer etcétera. mandatario que fue a visitarlo? Claro. Sí, ¿te acordás que sacaron el Te Deum, lo trasladaron a Tucumán? Viste que se fueron, pero bueno, fue una vez nada más, hubo una pelea ahí con Cristina, no sé qué dijo Cristina cuando era senadora y bueno. Después pasó eso cuando fue ella a verlo al Fue Vaticano. la primera que fue a Pero verlo. bueno, Ella fue a la claro, Asunción, chicos, fue a la Asunción. fue la Asunción, claro. Sí, no, me Claro. refiero cuando tuvo ella ya esa reunión protocolar sola con él, que como que se limó, que regaló el mate, el libro, bueno, nada, se limó Ahora esa digo, aspereza que había quedado ahí dando vuelta, ¿no? sí, ahora yo digo una cosa, ¿no? Ojalá que, no sé, desde allá arriba pueda ayudar un poco a este mundo, pero vieron hoy, Zelensky no iba a viajar, viajó, y después del entierro del Papa, la reunión me encantó, si bien a ninguno de los dos los quiero, pero digo, me gustó ver la foto en el Vaticano, Zelensky y Trump sentados con dos sillitas enfrentados hablando, dice que estuvieron hablando 15 minutos, que parece que se van a reunir para, bueno, darle un fin a la guerra. Digo yo, qué lindo que sería, y sería lindo que también Trump deje de colaborar con la guerra entre Gaza e Israel. Así que bueno, Plumi, adelante. Bueno, justamente iba a decir eso, ¿no? Bueno, primero que
hasta mismo Francisco dijo que ya no es una guerra lo que está pasando en Gaza. Y bueno, y quería contar que el Papa llamaba todos los días con videollamada a una iglesia, a la única iglesia que queda en pie, y esto es una nota que salió en la BBC Mundo, que dice, con sus llamadas el Papa Francisco nos daba fuerzas para seguir adelante. Le dice a la BBC Mundo desde Gaza el sacerdote argentino Gabriel Romanelli. El Papa nos llamaba para manifestar su cercanía, pedir que cuidemos a los niños, a los que sufren, agradecernos nuestro ministerio. Y esa iglesia hace 16 meses que recibe más o menos 500 personas que tiene refugiadas, 500 personas de los ataques del gobierno israelí. O sea que él llama a una iglesia, la única que queda en Gaza, que tiene 500 refugiados, 500 personas refugiadas. Y bueno, y él mismo, no sé si se acuerdan cuando fue Navidad, que hay un video que él está frente al niño Jesús con el que está tapado, no sé cómo se llama, es como un pañuelo que cubre, que usan los palestinos, y lo tenían al niño Jesús con ese pañuelo. Esa imagen fue muy fuerte, también me gustó mucho. El pesebre. Y sobre todo señalar que lo que... el pesebre, claro, y con el pañuelo que usa la gente de Palestina, porque bueno, ahí nació Jesús. Y bueno, esto de no llamar lo que está pasando en Gaza una guerra, porque no es una guerra. Cuando se matan niños así, de la manera que están matando niños y destruyendo hospitales, y incluso las iglesias católicas también recibieron las bombas israelíes. Y él ahí tomó partido también, y no es fácil, no es fácil. Así que bueno, eso quería recordar. Con respecto a eso quería preguntar, yo no entendí bien, a ver que alguien que lo haya entendido, ¿qué es lo que hizo Israel con el tema del Papa? ¿Como que repudió o como que no le dio bola al fallecimiento, No, digamos? no. Juancho, Netanyahu puso Sí. un día un tuit como mandando condolencias y demás, y al otro día lo eliminó. Por eso antes, cuando alguien decía, Eso, no entendía eso, lo veo claro. claro, Bueno, alguien dijo, pero los israelíes pusieron un tuit y lo votaron y lo borraron, le dije, no, no fueron los israelíes, fue Netanyahu. Hay mucha gente claro. en Israel que es muy buena gente y que hasta se habrá manifestado bien respecto del Papa. Pero Netanyahu puntualmente fue el que puso un tuit y al otro día lo borró. Y no Ah, viajó ni él ni Putin porque, bueno, tienen pedido de captura internacional y bueno, obviamente no viajó riesgo. ninguno, claro. Pero Rusia Pero también no, mandó una comitiva bastante importante. Y no sé si vieron, hace 2 días creo, que cuando lo están velando al Papa, una monjita que se para en un costado y que llora mucho, rompió el sí, la sobrina protocolo, la dejaron. Bueno, ella era amiga de Francisco, es sobrina de una de las dos monjas francesas desaparecidas en la dictadura acá por Astiz. sí, Y Buqué, es la que mataron, claro, la que tiraron y por el avión. bueno, y ella Las dice dos que que el tiraron por el avión. Papa, que Francisco le pedía perdón por no haber podido hacer algo. Yo hoy escuchaba testimonios y hay gente que dice que Francisco por ahí hacía entrar en la parroquia, en la capilla, en la iglesia donde estaba él, hacía entrar gente perseguida y que cuando caían los militares él le decía que era gente que estaban colaborando con la cocina o lo que fuera. Por Claro. eso digo, fueron testimonios personales, no sé Sí, Sandy, si Sí, creo otras que hay una cosas. consulta. película de eso, o un documental. Sí, hay un documental de eso. Consulta, ¿qué opinan de esta postura? Bueno, ya lo conocemos a Milei, no lo voy a escribir yo. Pero llegar tarde a verlo al Papa, hoy sentado ahí, que no se entiende la forma de llevar a la hermana, porque Mira, esto ahí Juancho, no.
Bueno, a ver, Ahí no es yo la creo, Argentina, protocolarmente no tiene que estar, pero bueno, no bueno, se entiende mucho eso. la hermana es la que lo contiene, el osito de apego de él, o sea que la va a llevar a cualquier lado que vaya. Y No, pero está después, bien, pero cuando vos, yo le voy a hablar por, bueno, haber estudiado esto. Protocolarmente no existe, no tiene función la hermana. sí, ¿Cómo eso es está claro. sentada? Mi pregunta, porque no estás en tu país, estás en otro país, tenés que seguir las leyes de otro estado, el Estado Vaticano. La hermana, ¿qué papel cumple? ¿Cómo No, es llega al lado de él? secretaria general de presidencia, ojo. No tiene injerencia. No tiene, protocolarmente en el mundo no tiene injerencia. No, está bien, pero Es lo que te quiero le decir. dio O sea, un poder, digamos, de ministro. Por eso no tiene injerencia. Te lo vuelvo a repetir. eso no, la primera dama sería la que podría ir, por ejemplo. No hay, no está escrito. No hay primera dama. La primera dama es mujer, es la mujer del presidente. Al no haber Por primera dama, eso no hay Trump, suplencia en el mundo. En el mundo se maneja, los protocolos son estrictos. Por eso digo, no entiendo qué función cumple la mina. Bueno, pero primera, ¿Para qué se está Juancho, pisando todo, chiquis? sí, Juancho, cuando el patilludo se separó de su lema que la echó de la Quinta de Olivos y viajaba con la hija como primera dama y iba también No, a actos, a distintos no, actos. está bien, no me entendieron. Eso es acá, en lo doméstico. Cuando vos viajás al exterior, No, a no, pero él un iba al exterior reinado, con la vaga no, esta. Él iba al vos exterior. seguís está bien, pero vos seguís los reglamentos de los Ah, países a los sí, cuales vos vas. No es que vos decís, che, lo traigo al Tula, sentámelo al lado. No es así. Por eso digo, protocolarmente, ellos menos el Vaticano, menos, no rompen el protocolo. El protocolo no lo rompieron con Francisco, lo rompieron porque era el Papa. Pero todos los atributos del mando del Papa los tiene que tener. Lo que pasa es que, ¿qué le vas a decir al Papa? No, pero ¿te acordás Por cuando eso fue y la presentaron como la esposa? Cuando fue y le dijeron la esposa, Karina. pero Seba, no podés. A ver, escúchenme lo que estamos sí, hablando. pero no es Vos la no podés esposa. presentar a tu hermana, como tu esposa. Es una cosa de loco. No, Bueno, no, pero me encantó Juancho, esa vez que fue. Juancho, perdóname, una persona normal no puede. Una persona normal. No, lo que No, Eh, un pasa es país, que no, el un país debe normal, mandar la Sandra, un lista, país. y Eso dicen, pasa bueno, ya acá. está. Eso pasa acá, que nos caguemos de risa que digamos que el hermano se la coge. Eso pasa acá, en un país en serio, no pasan esas cosas. ¿Cómo va a pasar? por Es la eso, hermana, no, pero es la mujer. ¿Pero cómo, la mujer o la hermana? Te preguntan. Menos, no, no, más en Italia. totalmente. Y bueno, no sé, a lo mejor lo autorizaron porque viste que cuando él fue con la hermana a verlo al Papa, el Papa le dijo a ella, muchas gracias por Mm, contenerlo. A lo mejor la dejaron entrar porque saben que le puede dar un claro. patatús ahí, no sé. No, igual Tiene cuando, la ¿te acordás cuando facilidad. la presentaron como la esposa? Todo, Francisco lo hizo, decían. Claro. No, y respecto a lo que vos decías de que llegó tarde y demás, mira, yo había escuchado en la tele ese día desde temprano que en Roma había mucho descontento con este tipo porque, bueno, todo lo que él dijo del Papa se había viralizado. Entonces, pienso en dos opciones. Una, o no quiso ir porque el día que iba a ver que iba al velorio ahí de cuerpo presente, se iba a tener que rozar con la gente, porque por un lado estaban los jefes de Estado y demás, pero la gente iba pasando. O no quisieron ellos por cagazo, o bien le dijeron, mira, acá el horno no está para bollo y no queremos quilombo, así que no venga. Vení No, abono directamente tu el día teoría, que Sandri. esté. Abono tu teoría y hubo una artista plástica que puso la checklist como tachándolo a Milei. ¿Quién lo invitó a Milei?
y quién imitó a Trump. ¿Vieron esa intervención de plástica que hubo en el Vaticano? No. Voy a Sí, buscar. yo la vi, sí. Piñala, Seba, si la Sí, encontrás. sí, ahora la busco. Yo creo dale, gracias. Para mí fue una de esas dos situaciones. O no se animó o le dijeron no vengan, porque No, si el tipo sabía que... claramente no se animó, San. A ver, ya lo tenía planificado, pero igual por eso, la verdad que cada día que pasa es más vergüenza y más vergüenza y más vergüenza lo de este pibe, no, porque, viste, sos el presidente, nunca más vas a tener un papa argentino. Bueno, Eh, mira, yo te voy a decir una cosa. Para mí, que se la está viendo venir, porque hoy escuchaba un periodista que decía que posiblemente como La Libertad Avanza se bajen en varias provincias porque no quieren, prefieren que decir no se presentaron a decir perdió, porque ya les pasó Rosario, les va a pasar en Capital, les va a pasar en provincia y hay provincias que, ejemplo, Corrientes, Santiago del Estero, y no recuerdo qué otra. Hay provincias en las que están evaluando bajarse de las elecciones como La Libertad Avanza. Le vino bárbaro que él esta semana iba a viajar. ¿A dónde viajaba? ¿A Rosario? ¿A dónde iba? Le vino bárbaro lo del Papa, porque si no hubiera tenido que viajar y se hubiera comido las puteadas del mundo, gente. Porque Ahí a lo él le puse, fíjense amontonan, si ¿no? se ve. ¿Lo pusiste en comentario o piñado? Comentarios. Ah, bueno, ahí me fijo. ¿Y a esto quién los invitó ese? Exactamente. Dale, después lo miro. Sí, sí, porque incluso había como folletos, creo que habían repartido allá en España con esa foto, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, sí, no me deja piñarlo. No sé, me dice que no, que quede en borrador, no me deja. Pero lo puse en comentarios. Bueno, no importa, está en comentarios, Seba, está en comentarios, ahí ya, yo ya me lo guardé para verlo después tranquila. Pero yo creo que se la están viendo venir, yo creo que no. Ahí quedó piñado, mirá. Plumi lo piñó. Fíjate lo que Eh, dice. sí, ahí está, ahí lo opinión Plumi. ¿Cómo le va, Plumi? Que no la salude. Bien, bueno, casi bien, pero bien. Sí, hoy tuvimos un inicio complicado, Juancho. Qué bueno escucharte de nuevo. Sí, ahí lo subí, el de Sebas es la nota, por eso subí la foto, que Caro puso nada más que el flyer, vendría a ser el dibujo. Bueno, y yo creo que tenía miedo a eso él. sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque hoy, Sí, hoy yo estamos más no sé protegidos. si es miedo. A ver, el pibe con la locura que tiene, creo que no le tiene miedo a nada. Me parece que se le dijeron, no vayas porque te van a matar. Sí, pero abono Este, la teoría que dice, ¿cómo se llama este cuño? Que se caga encima. Porque viste que cómo estaba caminando el día anterior, como con pañales. sí, cuando lo putearon. Y que subieron todo como que no, lo estaban festejando, nada que ver, lo estaban reputeando. No, una chica, si se escucha, Milei, la concha de tu madre se escucha patente. Bueno, hay manos levantadas, Ah, dejo lugar. Sí, yo lo que también. pasa, lo que pasa que ellos lo que hacen es te ponen un video y el audio te ponen audio de otra cosa. Y en la montonera, ¿qué sabes? ¿A quién le lees los labios? Ese es el tema. Marco, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Hola, buenas noches.
Hola, hola a todos de que viven de Argentina. Yo soy de Bolivia. Ah, un gusto, Marco. Bienvenido al espacio. Ok, ¿de qué tema estamos hablando? Bueno, nosotros como somos argentinos estábamos hablando un poco del tema del Papa, sus políticas y bueno, el tema de su funeral y la cuestión de nuestro vergonzoso presidente. Así que Uy, La verdad que estaba importante escucharle a un hermano boliviano porque el Papa Francisco cuando fue a Bolivia le pidió perdón por la actitud de la iglesia cuando colonizó y cuando hizo matanzas en Bolivia, por ejemplo. Marco, ¿cómo lo ven ustedes al Papa Francisco o lo veían ahí en Bolivia? yo he visto en 2015 que ha emitido un canal 5 que es de Bolivisión Sí, y había multitudes en el departamento de Santa Cruz, Bolivia, donde, ya se me fue la memoria. que donde se presentó el Papa. Claro, claro. En 2015 sí, donde se presentó cuando llegaron en el aeropuerto Virubiru la llegada de Papa Francisco, que el, que estamos recordando todo también to- todo recibiendo los cámaras también, hasta recibió un sombrero de sao de Santa Cruz que recibió un presente al Papa Francisco. Ah, qué bien. O sea que era, Le dieron o una sea que era corona, que, me acuerdo, le dieron una corona con plumas. o sea que era ¿Corona querido de ahí plumas? en Bolivia. Sí. Ah, ok, ok, ok. Como es, bueno, sí, yo lo que decía antes, que bueno, por ahí entró otra gente y no sé si lo escucharon, era un poco esto, que tratemos que tratemos no de quedarnos con que qué lindas palabras dijo el Papa. Tratemos de a poco de ser cada día un poquito mejores, un poquito más inclusivos, un poquito más humildes. Digo, sobre todo con el odio y todo el tema este de lo que está pasando acá en Argentina, ¿no? Con la grieta, que ya no sé si es grieta o es un cráter, así que digo, me parece importante no solamente hablar y decir, ay, el Papa y dijo esto y qué lindo, hizo lo otro, qué lindo, digo, sino tratar en algún punto de copiarlo, de tomar el ejemplo. Y como hizo él, se predica con el ejemplo, gente. Él predicó la humildad, pero fue el más humilde de todos, porque tenía para vivir y disfrutar de lo mejor y sin embargo eligió siempre lo más sencillo. Nunca se sintió por encima de nadie. Hoy lo escuché en una entrevista que dijo, tenés que mirar a otra persona para abajo o tenés que agachar la cabeza para mirar a otra persona solamente cuando la vas a ayudar a levantarse. Digo, qué hermosa frase, porque hoy por hoy vemos tanta gente que se pone por encima del otro, que se cree más que el resto, y es tan triste y es tan indignante. A mí esas cosas la verdad que me indignan, pero me gustó mucho esa frase, digo, mirar va a otro para abajo solamente cuando lo vas a ayudar a levantarse del piso. Plumita, adelante. Y del otro lado, ya están en TikTok, no sé si lo vieron, inventando cosas para seguir fomentando ese odio, como que en realidad murió antes, como que en realidad había un clon, como todo eso fantasía
de ensuciar y fomentar el odio a Francisco, a la idea en realidad de Francisco y a la corriente de pensamiento que él traía, que ellos no están para nada de acuerdo. Ellos son los que, porque acá dicen, bueno, de derecha igual o de izquierda, es bueno seguir al Papa, no, los que están ahí aferrados, seguidores de Milei, lo que hacen es alimentar el discurso de odio, de rechazo y la fantasía idiota que solamente ellos se la creen. Ya están en TikTok haciendo eso. Plumi, es de idiotas para idiotas, porque escúchame, un clon del Papa, a ver, ¿cómo lo clonaron hace 88 años para que hoy tenga 88 años o 78, si lo clonaron 10 años después, para que esté parecido? Porque, a ver, los años están. Estupidez, en esas cosas no hay que hacerle caso. La verdad que esas cosas, lo mismo que van a salir con que, sí, el Papa zurdo, el Papa comunista. El problema de ellos es que el Papa hablaba de justicia social. Y eso es lo que les molesta, y eso es lo que les duele, y eso es lo que ellos repudian. Entonces, son pibes que por ahí, los que están en TikTok, se la pasan jugando a las maquinitas, a matar. Entonces, para ellos no debe ser ni siquiera importante la paz. Para ellos la guerra debe ser un videojuego. Entonces, bueno, me parece que no hay que darle demasiada prioridad, hay que dejarlos y tampoco comentar. Sí, nosotros, pero ese público es el que consume eso y ellos ridiculizan a todos, así como lo insultó el presidente en su momento, que con toda la boca dijo el insulto que dijo, y los pibes lo replican, los pibes lo ven, los pibes están en TikTok, y eso es lo que yo quiero decir. Obviamente a mí no me llega lo que dice, no le voy a hacer caso ni nada, pero qué peligroso que una persona que todavía no tiene una opinión formada vea que su presidente está haciendo eso y además y respeta todo porque llega tarde y se matan de la risa ellos mismos, o sea, eso es lo feo, eso es lo feo y lo peligroso, porque eso es lo que se replica en nuestros jóvenes. Obviamente que no es en todos los pibes, hay gente que no está en esa, pero ellos pretenden que sí, por eso invierten en redes sociales, invierten en TikTok para replicar este tipo de comentarios que no tienen ni pie ni cabeza, pero a sus seguidores les deja una impronta, les deja una huella. Yo quiero preguntar si alguien sabe cómo eran las evangelizaciones jesuitas y lo que es diferente a la Iglesia Católica, porque yo tengo un concepto distinto de eso. Y yo lo que sé, la película La Misión, ¿te acordás de La Misión, de la película? No, yo estuve solamente en Misiones, viste que hay una reserva que era jesuita y ahí me contaban una historia totalmente distinta, que era mucho más a menos, que ayudaba mucho más a la gente, que incluso lograron, viste, que morían a los 45 años ante la gente ahí, y que subieron la tasa de mortalidad, pero no me acuerdo cómo lo que hacía la Iglesia Católica, que creo que los mataba. Mira, qué lástima que no hay nadie que sepa un poquito más que yo, pero lo que te puedo decir es que ellos lo que hacían era compartir las costumbres, o sea, se involucraban con la gente de ahí, vivían como ellos, donde estaban ellos, compartían todo, ayudaban al crecimiento de la aldea, de hacer del lugar donde estaban, permanecían en el lugar, no sé cómo decirte, no es que estaban en un lugar aparte. No, se involucraban y era en ese momento muy hostil ese lugar, bastante difícil la llegada, pero ellos ponían el cuerpo en mandar, iban como evangelizando así, en territorio, avanzando a medida que las comunidades los iban dejando, pero era arriesgado, Claro, ahora porque te a paso veces la no de los Misiones, dejaban. ¿cómo se llamaba? Para que la voy a buscar. Hoy escuchaba a un amigo del Papa que dice que en una oportunidad fueron a la iglesia donde él estaba, un grupo de gente, diciéndole que querían comer. Queremos comer, entonces bueno, él hace llamar
a otro lugar, a un comedor, les dicen, bueno, vamos todos para allá. Cuando lo llevan para allá, les dice, bueno, vamos a hacer la merienda. La gente le dice, no, dice, nosotros vinimos a merendar, no a hacer la merienda. Bueno, acá hay que hacer la merienda. Les hizo hacer la merienda, después les hizo hacer la cena, merendaron y cenaron, y después así, de a poco empezaron con el tema también de esa gente trabajar en comedores. Pero digo, no los dejaba solos, no los dejaba solos y tampoco era, les regalo todo, ¿se entiende? Para que estoy buscando Alguien que eso, quiera ¿ah? levantar, levanten la manito, vamos, anímense. Ahí está buscando lo de la misión. Ay, acabo de ver una foto de Bullrich con la mantilla negra en la cabeza y le ponen la difunta Correa. La difunta Correa tomaba agua, esta se toma todo el vino. Qué increíble. No, bueno, si quieren cambiamos de tema, si alguien quiere plantear otro tema de charla, cambiamos de tema, no hay ningún problema. Creo que del Papa, bueno, ya se dijo mucho, nos habrá quedado mucho más en el tintero por decir, pero digo, por ahí si se quiere hablar de política, de elecciones, de lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema de que vayamos cambiando. A ver, permítanme. Ahí la tengo, ¿a dónde la pasó? Si querés, pásamelo a mí al privado o a Plum, y yo, pásamelo a mí si querés, no hay drama. Buenas noches, Jade. Ahí lo puse en comentario, fíjate. Buenas Bueno, noches. Aquí les saludo a todos desde la antigua Guatemala. bienvenida. ¿Qué tal? Entonces, solo para unirme, tenía un ratito de estar escuchando y me parece muy interesante la pregunta sobre cómo eran los jesuitas o qué era lo que hacían, ¿verdad? Digamos, desde esa como perspectiva histórica, puesto que estoy oyendo que estamos hablando, están tocando el tema, por ejemplo, el de la misión, y esa es una de las como carismas de los jesuitas, como al final es de las últimas órdenes religiosas que se crean todavía en este periodo de la colonia. Entonces, cuando ellos llegaron, cuando ellos terminan de crearse, es porque ya estaban franciscanos y dominicos y agustinos aquí en América. Entonces, por eso creo yo, tengo la impresión que cuando ya empiezan ellos a buscar esa evangelización, a sumarse a la evangelización, ya encuentran algunas áreas ya más urbanas, consolidadas, y que por ello les tocan los extremos, los límites, las fronteras, digamos, hacia donde se estaba expandiendo la evangelización. Y por eso es que los encontramos ahí en América del Sur, cabal, en las áreas donde hacía falta, porque eran los climas como un poco más inhóspitos, y también los vamos a encontrar en el norte de México, principalmente así bien al norte de México, en lo que ahora es, por eso ahí también hay misiones en la parte de California, de Estados Unidos, y San Juan de Capistrano, y hay varias de estas misiones jesuíticas que tienen otro, arquitectónicamente diríamos, ese es mi oficio, arquitectura, pero arquitectónicamente son diferentes, son climas diferentes, pero van con ese carisma.
Pero además de ese de las misiones, yo quería también recordar cómo ellos tienen y mantienen todavía un carisma muy de formación. Por eso, digamos, aquí, y yo creo que no solo aquí, sino que desde su origen también van también educando y formando, pero no es de enseñar las primeras letras, sino que de estudios superiores. Y ellos por eso mismo llevan una como formación teórica mucho más importante, que todavía hay muchas de las universidades que tienen ese carisma jesuita, y las universidades jesuitas siguen siendo de alguna medida como importantes en alguna, y yo lo digo desde este humilde contexto centroamericano, por ejemplo, donde la Universidad Jesuita de Guatemala, pues es de las que tiene como más tiene mucha importancia, sobre todo últimamente de los últimos años para acá, ha ido tomando mucha importancia dentro de la formación, y por eso mismo, pues voy a solamente, y aquí me voy a quedar para darle la oportunidad de los demás, recordar cómo fue en El Salvador, que fue en la Universidad Jesuita, la UCA, creo que se llama Universidad Centroamericana, donde fue vilmente azotada en ese periodo de conflicto armado que también tuvieron, y todos vamos a recordar ahorita que fueron a los profesores jesuitas, no sé si fueron 4 o 6 que perdieron la vida, están considerados como mártires en el contexto de la guerra civil salvadoreña, y eran jesuitas, profesores universitarios de esa universidad. Entonces aquí me quedo, ¿verdad? Agregando, además de la evangelización en los confines, esa vocación hacia los estudios superiores. Mucho gusto a todos. Mucho gusto, Jade, mucho gusto y muchas gracias por tu explicación. Quédate y si querés seguir hablando, vos levantás la manito, no hay problema. No hay ningún problema, ¿eh? Gracias. A No, vos, es muy muchas gracias. valiosa la explicación como arquitecta, Sí, que yo soy amante de los mayas y que también los jesuitas respetaban todo eso. Vos viste las construcciones ahí, Pingué, y ¿qué opinas de los mayas en cuanto a arquitectos? Qué bonito tema. Acabo de, también doy clases de historia del arte y la arquitectura, precisamente. Acabamos de terminar de dar con mis estudiantes universitarios la última unidad, solo para acercarnos sí, a las artes de la cultura maya, y sobre todo, por supuesto, desde el punto de vista de la arquitectura y de la forma, digamos, en que fue el contar del tiempo, porque ese es uno de las, si tuviéramos que definir a esta cultura maya, primero porque primero hay que hacer como esa salvedad geográfica, que pues en estos tiempos de los mayas estamos hablando casi como del 1200 antes de Cristo hasta el 1524, 23, que sabemos cómo irrumpió una nueva cultura ahí, ¿verdad? Pero que digamos en todo ese tiempo, como no habían fronteras, podemos hablar de principalmente hay como 2 países, 3 países involucrados. Guatemala, aquí donde estamos, saludos, y Honduras y también México. Perú también, Pero ¿eh? sí, Perú también. de la cultura maya. No, Sí, sí, yo sí. me refiero, No, Inca, perdón. ah, ¿verdad? Sí, bien decía yo, no solo la cultura inca, sino que nosotros estuvimos estudiando también la cultura caral, que es todavía antes de la cultura inca, y donde estaba viendo que acababan de descubrir ahí algunos elementos que hablan de puestos importantes socio, dentro de la organización social de la cultura caral, eh, para las mujeres.
porque siempre se ha pensado que las culturas sí, siempre han tenido una vocación como muy de varones, pero en esta cultura caral, pues ya habían indicios que no, y ahorita parece que acaban de encontrar un nuevo indicio de que las mujeres tenían un papel importante. Y eso, pues como yo les digo a mis alumnos, ¿quién dice que la historia ya está escrita? En realidad se sigue descubriendo, así como también nosotros seguimos descubriendo dentro de nuestra cultura, porque también aprendemos un poco sobre las culturas de estas culturas prehispánicas de América del Sur y las de Mesoamérica en general, que es donde se inserta la cultura maya. Y para ir finalizando, bueno, para ir redondeando la idea, es que si algo iba a definir a la cultura maya, es la característica de contar el tiempo. Y la forma, muchas de las cosas, de los avances que ellos tuvieron, era por esa necesidad de contar el tiempo. De hecho, hay como 5 o 6 calendarios. Pensaban que el calendario, siempre lo vieron como una rueda, un círculo, algo que se iba a repetir más adelante, y que entonces por eso ellos anotaban todo, y anotaban todo, sobre todo las fechas y las cosas que iban sucediendo con las fechas. Para ellos era muy importante contar el tiempo. Y eso se va a reflejar desde el sistema. Para ello tuvieron que mejorar el sistema de numeración, un sistema de numeración vigesimal muy, muy exacto, que les dio un calendario también muy, muy exacto, y con eso pudieron hacer y orientar sus ciudades de modo de que pudieran orientarse para poder seguir midiendo el tiempo. La única forma que tenían era a través de la observación de las estrellas, de los astros. Entonces, por eso orientaron sus ciudades de esa forma. Y donde llegaron y alcanzaron ese como periodo clásico maya, de hecho así se llama, ese momento como especial, el de máximo esplendor, estamos hablando precisamente este es el departamento de Petén, de aquí de Guatemala, y la parte la parte sur de Yucatán, precisamente el área que colinda con Guatemala, porque es Che, aquí, Jade, hay te quiero 2 aprovechar ciudades. porque me interesa cómo hablas. ¿Y qué llevó a que se extingan esa cultura? Pues es que ese es uno de los 2 mitos que estamos desmontando ahora. No se extinguieron. Eso es como clave, que en realidad no se extinguieron, pero sí, al finalizar este periodo de esplendor, y aún básicamente fue al finalizar el periodo de esplendor que lo que sucedió es, hay varias teorías, pero hay una que apunta, que es la que se ve como más clara, por la forma en que ellos tenían el sistema de cultivo, que de hecho es uno de los sistemas de cultivo que todavía se seguían usando, y ya se está viendo que eso no funciona. En estos tiempos del siglo XXI de plano no funciona, que consistía en quemar la selva y con eso dejar áreas listas para el cultivo. Claro, a mí me Pero dijeron el eso, cambio climático fue que los extinguió. pues no es el cambio climático, sino la agresión al entorno natural que tenían. Y eso los obligó a migrar. Y cuando migraron, eso también, o sea, los obligó a migrar, pero no migraron con la gente que sabía, no migraron con le llaman señor sagrado, el Alashwinik, el Cuhulajau. Hubo como una especie de guerra, levantamientos, porque los sacerdotes que tenían no podían proveerles de mejores cosechas, entonces, como quien dice, ¿para qué? Se levantaron contra ellos y migraron, algunos hacia el sur, o sea, lo que es el altiplano de Guatemala, y otros hacia el norte, que son de la parte norte de la península de Yucatán. Claro, todo lo que es, Ahí sí, México arriba, sí, yo fui a varios lados. Y, y, sí, y contame vos, precisamente. que si te quiero aprovechar y sacar jugo,
porque sé que sos entendida. Contame la similitud que tienen los mayas con, por ejemplo, Egipto. Pues es que es muy, muy diferente. Similitudes, pues yo diría que es que no le encuentro similitudes. Bueno, No, las similitudes esfinges, quizás sí. el tema de las, cómo construían, tenían muchas similitudes. Eso iba a decir, similitudes en el sentido de que se construyen pirámides, sí, Eso, eso es. pero es que son 2 pirámides diferentes, porque mientras que las pirámides de Egipto al final tienen un concepto más de tumba funeraria, las pirámides que se construyen en el clásico maya es para poder recrear de alguna medida los cerros. O sea, ahí donde están no hay cerros, no hay montañas y todos sabemos que al final los dioses, por alguna extraña razón, la mayoría de las culturas antiguas, para la mayoría de culturas antiguas, los dioses están arriba. ¿Y cómo los vamos a...? Y entonces ellos tenían la necesidad de hacer, es de poner el templo arriba, más arriba para estar más cerca de los dioses. Entonces, para que los vieran ahí arriba. Entonces, no, las pirámides no tienen en el fondo ese concepto de tumba real, como si lo vamos a encontrar en las pirámides de Egipto, que por supuesto hay algunas que al final sí se utilizaron como tumbas, pero no era eso. Además, hay otra como gran diferencia, o sea, casi que coincidencia, y ni siquiera hay una coincidencia geométrica, porque bueno, tal vez con las mastabas, que son esas pirámides egipcias que están hechas como en escalones, no las clásicas que vamos a ver ahí en el Gizeh, en las 3 famosas de Keops, Kefren y Miquelinos, que son las que tienen sus superficies lisas. Esas otras están como en gradas. Quizás con esas sean las que podría tener alguna similitud, pero solamente geométrica. No hay, digamos, un concepto ni arquitectónico ni aún constructivo, porque las pirámides mayas se construyen diferentes. Ellos, porque si uno de la Lachwinik, utilicemos mejor el nombre más maya, que es el Cuhulahau, si él construía uno, su sucesor construía otra encima y el sucesor construía otra encima. Entonces van creciendo las culturas como las capas, como las capas de una cebolla, van creciendo de esa forma. Mientras que el concepto de construcción en las pirámides egipcias es totalmente diferente. No hay una pirámide adentro, ni otra dentro de esa otra pirámide. Entonces, por eso es que sí digo yo que son diferentes, que coinciden, por ejemplo, que ambos tienen sistemas de escritura basados en glifos, un poco ideográfica, quizás. Antes de seguir, y respecto de la orientación astronómica, ninguna de las dos encontró similitudes. Ahí sí, no recuerdo ahorita por qué es que las pirámides de Egipto están orientadas, pero en el caso de las pirámides mayas están orientadas porque muchas de estas tienen relación con esos ciclos astronómicos. De hecho, las pirámides, algunos de los templos y construcciones son prácticamente observatorios astronómicos y por eso tienen uno enfrente, hay un complejo K, hay un patrón triádico y entonces están orientadas porque al final les sirven para poder observar los astros y de esa observación de los astros es que iban a depender primero ese conteo de los acontecimientos porque pensaban que en algún momento se iba a repetir el ciclo y ellos ya iban a saber qué era lo que pasaba, pero también había una función mucho más práctica que poder establecer bien, como muchas otras culturas, ¿verdad? Bueno, ¿Cuáles son la las última que te reglas hago, para porque la la verdad que lluvia, para te la haría siembra? miles de preguntas. ¿Qué Sí. crees vos de la injerencia extraterrestre en cuanto a estas culturas? ¿Es verdad o no? No, realmente no.
realmente no se puede probar. Hay muchas otras razones por las cuales, digamos, aparece sobre todo ahí la tumba del rey Pacal. Entonces, que es donde más hablan de que haya que hay ahí en la tumba del rey Pacal, hay un personaje que aparece sentado y como que si fuera a despegar en una nave espacial, que en realidad son hojas de maíz, en realidad hay ahí, no digo nubes, hay viento, y el viento es importante porque el viento era el que traía la lluvia, entonces por eso es importante y de alguna forma se tiene que representar. Entonces, no va por eso, va así por, así como sucede con otras culturas, ¿verdad? Una organización muy fuerte, una organización muy rígida que permite, en el caso de los mayas, que ni conocieron la rueda, ni tuvieron animales de carga. Entonces eso les da como otro plus a los sistemas constructivos. Ujú. Jade, a mí, en relación a lo que te preguntó Sebastián, a mí me genera mucha duda que las haya hecho el hombre, las de Egipto. El tamaño y el peso de las piezas, la perfección con que están hechas. A mí, y digo, y relacionándolo con lo que veníamos hablando, en algún punto hasta el Papa Francisco habló de los extraterrestres, que todavía a modo de broma dijo, si quieren venir a la iglesia también son bienvenidos. Pero digo, no sé, no sé, me parece que cuando se hicieron, como decís vos, no había rueda, el peso de esas piedras, la perfección, es rarísimo. Perdón, aquí dos cosas. Sí, Primero, nosotros muchas veces lo pensamos en función de nuestro tiempo. Y cuando digo en función de nuestro tiempo, es que en este siglo XXI, y ya desde finales del siglo XX, no digamos en el siglo XXI, las cosas suceden muy rápido, muy rápido. Y uno mira que esto pues ya se construye, esto ya lo hacen rápido y todo va muy rápido. En cambio, para estas otras culturas, el tiempo era realmente largo. Y cuando uno dice, y todavía, digamos, cuando pensamos que las catedrales se tardaban 100 años en construirse las catedrales góticas, y uno dice, y cuando uno ya lo empieza a pensar, ahí trabajó el bisabuelo, trabajó el abuelo, trabajó el padre, trabajó el hijo y trabajó el nieto y seguían construyendo las catedrales. Y uno dice, ¿cómo lo pudieron haber hecho? Pues eso, con mucha gente y con mucho tiempo, con un concepto de tiempo que no es el de ahora y por eso, pues sí, como que nos cuesta un poco más terminar de imaginarlo, porque digamos, para poder identificar hacia dónde era que iba a salir el planeta Venus, porque en este caso, en el caso de los mayas, era la posición de Venus era así como bien importante. Tenían 3 templos y tenían un solo templo desde donde los iban a observar. Y conforme si salía en tal fecha, salía cabal en la esquina y en medio del otro y en la otra esquina del tercero, porque al final, pues por el movimiento de la Tierra y todo, pareciera que se desplaza en un ángulo determinado, ¿verdad? La fecha que sale Venus o la fecha en que sale el Sol, no siempre sale en el mismo punto a lo largo del año. ¿Y cuántas veces tuvieron ellos que observar? ¿Cuántos años solo tenían una oportunidad al año para observar en qué momento salía? Pero al final lo anotaban, que por eso era importante su escritura, y entonces lograban con el paso de los años ver si es aquí en este punto donde tiene que alinearse. Y así con otras cosas. Y segundo, y ya es también como tú decías, y por eso celebro yo mucho así al Papa, ¿verdad? Porque sí, ese debate sobre si hay otras formas de vida, pues también, así como en un momento en España, en Europa, encontraron otras formas de vida diferentes, en este caso éramos formas humanas, ¿verdad? Encontraron otras formas de vida
diferentes, que para ellos debió haber sido muy novedoso, y así lo vemos en los primeros dibujos de von Humboldt y de los primeros exploradores, y cómo lo interpretaban allá, que eran cosas muy, muy diferentes, y todos al final pudimos entrar dentro de, dentro de la religión. De todos modos, Dios nos aceptó a todos, ¿verdad? Formamos al final un solo núcleo. Pues entonces igual, así como antes la frontera fue atravesar el Atlántico, que ni se llamaba Atlántico, creo yo, No, ahora todavía no. hay otras fronteras. Ajá, ahora hay otras fronteras que todavía no las hemos cruzado, pero que en el momento que se crucen, que se alcance a llegar al otro lado, pues igual nos vamos a integrar al final como objetos, como personas, como miembros de una misma creación. Entonces sí, cabal, como está el Papa Francisco, sí, estaba en todo. Así es. Vos sabés que, bueno, cambiando un poquito de tema de lo que es la arquitectura en sí, hoy escuchaba una mujer española que hablaba mucho del tema de las religiones y bueno, de ciertas profecías y demás, y, y ella comentaba que, bueno, hablaba también todo esto de los tecnócratas, y ella comentaba, lo relaciono con lo que explicabas vos, Jade, que si el día de mañana hay una crisis mundial donde falten alimentos, donde no tengamos energía, donde no tengamos medios de comunicación, donde no tengamos trabajo, los únicos que van a sobrevivir en el planeta son esta gente que, como decía Jade, saben la hora mirando el sol, las estrellas, la luna, saben orientarse el viento, saben trabajar la tierra, saben trabajar la piedra, no necesitan maquinaria, viven a otro ritmo, pero realmente es la gente que está preparada para sobrevivir, porque nosotros, digo, sí, podemos plantar unas papas, una lechuga, unos días, unos meses, pero hasta ahí nomás, vivir sin luz, no sabemos hacer un montón de cosas y esta gente es en realidad la que sobrevive solamente con lo que le da la naturaleza, solamente. Nosotros necesitamos un montón de cosas para vivir. Es De hambre no correcto, se sí. va, de hambre no se van a morir porque saben cultivar y criar animales y todo. De sed no se van a morir porque hasta saben cómo, no sé si no llegará a ser potabilizada, pero cómo limpiar el agua de alguna manera. Se visten con los cueros de los animales o con lo que sea. Comen lo que ellos mismos producen. Luz, hacen una lámpara o hacen un fuego. Cocinar, gas, lo mismo, no necesitan. Somos nosotros los complicados, los que realmente hemos avanzado y como decías vos, vivimos tan rápido y de otra manera que creemos que es imposible vivir y hacer lo que hacen ellos. Sí, correcto, que sí, que vivimos